actriz y cantautora mexicana. Es creadora del heavy nopal o neorranchero, un estilo de performance musical de fusión que caracteriza sus presentaciones. Desde niña le gustaba cantar y supo que se quería dedicar a eso. Creadora, directora y productora de más de 30 espectáculos presentados en los 5 continentes y 28 países. Haddad es también parte del grupo impulsor del Festival Internacional de Cabaret. En marzo de 2012, realizó una exposición de 20 piezas y vestuario. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Alix Bauer y esto es Palabras Mayores. Hoy estoy encantada, además de por la presencia de quien nos hace favor de acompañarnos esta noche, por habernos abierto las puertas de su casa, que son el reflejo propio de su personalidad. Y es que esta noche está aquí Astrid Haddad. Muchas gracias. Un placer, bienvenida. Muchísimas gracias. Como te decía, es increíble desde que uno, incluso hasta la calle, ¿no? La calle, la entrada, el sentimiento que da cuando entras a esta pequeña callejuela y abres la puerta y es como, digo, cuando te encuentras un niño muy parecido a su madre o a alguien de la familia y que lo ven en la calle y le dicen, tú tienes que ser familiar de tal persona. Así es tu casa. Bueno, es que sí, todo lo que hago está basado en el arte, en la historia también, y siempre he dicho que soy barroca, porque yo sí le tengo miedo al vacío, como puedes ver con esta casa. y bueno, esta casa refleja un poco lo que yo soy, por supuesto. El colorido, la artesanía que está plasmada en cada rincón. Eres notoriamente amante de México, de su historia, de su cultura, totalmente, de su artesanía. ¿Qué es lo que más te llama la atención, lo que más disfrutas y te gusta a la hora de estar en nuestro país? Bueno, me gusta mucho la historia de México, todo lo que es el arte prehispánico. Me parece excelso, maravilloso, misterioso, porque hay cosas que todavía no se saben por qué. Pero también me encanta la evolución que ha tenido ese arte, y cómo ha llegado hasta ahora, todo lo que tenemos, los templos, todo, porque en todos intervinieron, después de la conquista, en todos los templos intervinieron pues la gente indígena, los autóctonos, y ellos pusieron lo que sabían de su arte. Uno visita, yo acabo como tengo un compromiso muy fuerte para el 28 de abril, que voy a estar en el Museo Metropolitano de Nueva York cantando. Wow. Porque va a estar una exposición de Pixit Mexiki, que es pintado en México, una exposición sobre el arte del siglo XVIII en México, en la pintura. Pues nos fuimos a visitar iglesias que yo ya las conocía, pero nos fuimos por Puebla. Estuvimos en Santa María Tonantzintla, que he ido hasta tengo un vestido que me mandé a hacer hace mucho. Ajá. Y estuvimos en Santa María Tonantzintla, en la Capilla del Rosario, San Francisco, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero bueno, el caso es que todos esos altares, esos techos, esos muros hechos por gente de aquí, y dices, es increíble cómo puede evolucionar un arte, porque yo siempre he dicho que aunque en todas las etapas han habido desgracias y dictadores y gente sometida, el arte es algo que va trascendiendo y va dejando su huella a través del tiempo. Y es donde te puedes dar cuenta que a pesar de lo horrible que puede haber sido una época, siempre van a haber cosas bellas que permanezcan. Y que sean el reflejo finalmente también de lo que se está viviendo. Exactamente, es una parte de lo que se vive. El arte, de alguna manera, también expresa el mundo, o una parte del mundo, una gran parte del mundo. Y eso también te hace ver las coincidencias
o con el tiempo de ahora, porque creemos que todo ha cambiado. No, no todo ha cambiado. Hay unas cosas que han cambiado, pero hay otras que ahí están y ahí permanecen. Que siguen igual. Por eso es que dices que te gusta tanto la historia y estudiarla y releerla. Exactamente. Porque se repite. Se repite, hay cosas que se repiten, hay cosas que evolucionan, pero que algunas cosas permanecen casi iguales. Yo ahora que estoy haciendo mi investigación y ya estoy haciendo el espectáculo para el Metropolitan, pues te das cuenta que en el siglo XVIII estaba lo de las castas. Y las castas era una forma de separar por el color de la piel a la gente. Entonces, dependiendo, como todo era por estamentos, era una sociedad estamental, igual que ahora, aunque digamos que no, porque sigue habiendo un gran desprecio al indígena, a lo que es lo autóctono, a muchas cosas. Pues finalmente también al color de la piel. Y al color de la piel, por supuesto. Entonces, te das cuenta que era una época en donde llegaron a una locura tal que encuentras hasta 53 maneras de nombrar a la gente dependiendo del color de la piel. Entonces yo escribí una canción que se llama Canción de Castas, en donde pongo los nombres, porque dice blanco con india mestizo, blanco con negro mulato, y luego se va a Barcino, a Salta para atrás, a los que ya no conocemos y que son los menos y luego comunes. Cuarterón de blanco, cuarterón de indio, cuarterón, y todo era los distintos tonos de piel. Y eso te daba un lugar en la sociedad. En la cadena, digamos. En la cadena, claro. En este escalón social. De posibilidades. Exactamente, exactamente. Y es evidente que es sumamente importante para ti en tus canciones hacer ese reflejo, porque uno no puede quejarse o puede tener una lucha y una rebeldía o mostrarse en contra de algo o finalmente a favor si no lo conoce bien. Exactamente, es que para tú hablar de algo lo tienes que conocer. Y normalmente cuando tú estudias algo no puedes dejar de hacer comparaciones, de hacer asociaciones. Todos mis espectáculos son un poco eso, por eso digo que lo que hago es cabaret, porque yo canto, pero también entre canción y canción hago... Hay toda una mención de la injusticia de las mujeres, de lo que es la vida, lo que es la sociedad. Y lo que es importante para ti, porque finalmente no nada más es el placer de cantar. No, sino que para mí es a través de mi canto que yo hago mi protesta también. ¿Qué dices que empezó esto un poco a raíz o que te llama la atención el cabaret alemán? Exactamente, porque el cabaret alemán es un referente para todos los que hacen cabaret, porque el cabaret alemán empieza en una época muy terrible, que es cuando empieza a surgir el nazismo. Y el cabaret alemán, que logró tener una gran fuerza. De hecho, la hija de Thomas Mann, ella es una de las que montan un cabaret y después, aún siendo alemana, después tiene que salir corriendo porque se había mostrado. Porque el régimen empezó a suprimir todo eso. Y era una forma de decirle a la gente, están equivocados, este hombre no los va a sacar. Más bien los va a meter en la desgracia, porque ya se notaba la imposición, la dictadura, el control de las mentes de la gente. Y del cabaret alemán surge alguien como Bertolt Brecht, que ha sido referencia pues, en casi todas las obras de teatro. Y él escribe varias cosas, también tiene que salir corriendo de Alemania, pero él después se va a Estados Unidos y da a conocer un arte que es o una disciplina, por llamarle de otra manera, que es esto del cabaret, que es una combinación entre teatro, música, manifestación. Sí, en mi caso vestuario, porque yo uso mucho el vestuario para la literatura, y eso todo para divertir, pero además provocar pensamientos en la gente. Yo tengo un número que se llama, que es la canción de la mujer del puerto.
y yo me pongo la máscara de la Estatua de la Libertad con un saco negro y digo, vendo placer a los hombres que vienen del mar, porque es la canción de La Mujer del Puerto de la película mexicana viejísima. Ajá. Es un bolero, pero pues la canción dice, vendo placer a los hombres que vienen del mar. Uh-huh. Y se marchan al amanecer. Y yo cuando me quito el saco, tengo el montón de armas aquí. Entonces, y agarro, y como tengo la máscara de la Estatua de la Libertad, levanto una linterna y quedo como la Estatua de la Libertad, pero con las armas, porque ¿de qué vive Estados Unidos? Ajá. En gran parte de la venta de armas. Sí, de por guerra. Eso no quieren proveer de la guerra, por eso no quieren prohibir la venta de armas. Entonces me decían, no vas a sacar eso ahora. Y digo, ¿cómo que no lo voy a sacar? Pues hubo gente que estaba tan furiosa que se salieron como 4 del espectáculo, pero los demás que no estaban de acuerdo con la guerra se pusieron de pie. Contentos, pero finalmente estas personas también que se levantaron y se fueron, el mensaje les llegó. Por supuesto. Porque si no se hubiesen ofendido. Claro, que esa es la intención. Exactamente. Y entonces son con este tipo de cosas que parece que no estás haciendo nada, pero estás diciendo muchísimo con una imagen. Estás con una imagen, si eres inteligente, si estás informado, claro. Por supuesto que llegas profundamente a la gente. Y ese es el papel del vestuario. Ese es lo que juega el vestuario. Que a través de una imagen, lo que tú estás diciendo te llega mucho más profundamente. O con un sentido distinto. Exactamente. Porque la canción finalmente es una canción vieja. Exactamente. Pero ya con la imagen da otro significado. Por supuesto, sí. Te gusta mucho eso, porque lo veo así en tu rostro, cómo se va iluminando esta cuestión de provocar a la gente. Ese es mi trabajo realmente, claro. Encontrar estos puntos, porque no es tan fácil diseñar un vestuario. No. Muchas veces me he topado contra pared y me he sentido como cualquier gente que está creando, no todo lo que haces te funciona. Hay cosas que he tirado a la basura después de hechas porque dije... No tienen el efecto que yo buscaba. No, exactamente. Y hay otras que ni lo pensé tanto y de pronto surgen y se convierten en casi como en algo que la gente quiere ver y ver y ver una y otra vez. Es increíble. Y debe ser como esto, como cualquier libro o buena película, que cuando lo ves además tiene otro significado conforme vaya cambiando el tiempo. Y el tiempo se nos va, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente.